O bien, eso es una kermés, o sea, una verbena. O bien, el chavismo, la apoteosis del chavismo sería que soltaran de verdad a los rehenes, ¿no? O sea, todo intentando no ser imparcial, como dice su libro de estilo, sino siendo absolutamente parciales en contra de cualquier recurso muy elemental que se pueda mover en prensa. Libro de estilo, nada que ver con lo que se hace a día. Y bueno, el insulto, pasa al insulto con una gran facilidad. Y luego, en ese duelo mediático entre los dos, analizado con todo tipo de detalles y matemáticamente hablando, pues te encuentras con que de 164,4 unidades de información, las de Uribe son 121 y las de Chávez son 43. O sea, que Chávez casi le dedican el tercio de lo que le dedican Uribe en esa confrontación. Y luego, bueno, todo en ese sentido, pero es curioso que cuando analizas lo mismo en el periódico El Mundo, que es un periódico que está mucho más a la derecha teóricamente que el País, ocurre que el Mundo prácticamente dan lo mismo, da 59,1 y otro da 60,7. La diferencia entre 121 y 43, vean ustedes aquí cómo se reduce, 59,1, 60,7. O sea que prácticamente El Mundo ha actuado con mayor profesionalidad y a uno y otro le ha dado prácticamente lo mismo. ¿Sigue? Otro caso muy escandaloso fue cuando a una emisora de televisión se le acabó la licencia y no se le renovó, por muchas razones. Entonces, ese caso se vendió en España como que el gobierno venezolano cerraba emisoras de televisión. Cuando lo que ocurría no era que cerrara la emisora de televisión, sino que no se le renovaba la licencia. ¿Por qué? Porque las emisoras de televisión y de radio ocupan el espectro público y entonces es el Estado quien tiene la potestad de conceder licencias o de negarlas. O conceder licencia y cuando se cancela, se termina la licencia, el tipo de licencia, puede ampliarla o no ampliarla. Es así. Nosotros tenemos un restaurante, una cafetería y pedimos la licencia para poner unas mesas en la calle y nos ponen unas condiciones. Mire usted, a partir de las 2 de la mañana usted ya no puede tener las mesas en la calle. Usted cuando quita las mesas todas las noches tiene que darlo limpio. En cambio, si yo a las 3 de la mañana sigo con las mesas puestas, armo escándalo y cuando quito las mesas queda todo sucio y no lo limpio, pues cuando llega el momento de renovar, me dice, en el ayuntamiento me dice, mire usted, no le renovamos la licencia. Bueno, pues eso se vende como que te quitan la terraza. Bueno, pues esto es lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, durante los 10 días de mayo, cuando ocurría esto, hubo un frenesí enorme en el país, donde hubo cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquí Hugo Chávez presenta la emisora pública que sustituirá al canal privado que clausura el lunes. Y entonces empieza, la noticia es de Hugo Chávez, pero la fotografía es del dueño del canal privado, que entre otras cosas fue un canal golpista en el último intento de golpe de Estado y que además, como hace en España Canal Plus, o así Canal Plus, emitía imágenes pornográficas, que es una cosa que no tiene que ver nada con el servicio a la sociedad que tiene una emisora de radio y televisión. Entonces, el asunto va al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, la clausura de una televisión en Venezuela divide la Eurocámara y no destacan que el Parlamento Europeo está vacío un viernes por la tarde y tampoco destacan que alguien del PSOE, fíjense qué cosa más rara, habla de que esto es una campaña internacional sin fundamento. Ese tipo de cosas no llama atención porque no le interesa. En una cuestión donde solamente está el Partido Popular y el Liberal los que están a cargo de la campaña, y entonces vemos el periódico El País, que teóricamente es un periódico que no está con el PP ni con el Partido Liberal, apoyando, por el contrario, esa postura de esta gente. Pero como no les importa el pudor, ni el rigor, ni nada de eso, llegan a publicar esto que es algo que ustedes seguramente no han visto nunca. El Senado de Estados Unidos condena la clausura de Radio Caracas TV. ¿Qué significa eso? ¿Condena? ¿Condenó?
¿no? Pues mire cómo empieza. Se disponía a aprobar anoche. O sea, ellos dicen hoy, se disponía a aprobar anoche. ¿Cómo se disponía a aprobar anoche? Usted dígame que aprobó o no aprobó, pero no me puede dar una noticia por hecha diciendo que anoche el Parlamento se disponía a aprobar tal cosa. Usted dígame, aprobó o no aprobó, pero como ese día, como tenían 10 días frenéticos y tenían que, en un día tenían, dábamos 2 noticias y en otra no tenían, pues lo meten sin pudor diciendo, anoche se disponían a aprobar tal cosa y ya lo dan por hecho, ¿no? Chávez se burla de la condena internacional contra la clausura de una televisión privada. Otros medios temen perder su licencia, a 3 columnas. Y abajo, al día siguiente, cadenas renovadas a 1 columna. O sea que aquí había el temor de otros medios a perder la licencia, eran 3 columnas, y ahora ya cuando hay cadenas renovadas, 1 columna, en lugar de publicarlo como mínimo igual que el anterior. O sea que no tiene ningún tipo de pudor, ningún tipo de balance. En la prensa inglesa siempre se tiene mucho cuidado en balancear la información, ¿no? En que sea igual. Aquí eso no ni se huele. Entonces, el gran enemigo de Chávez dice a Dios, ¿desde cuándo los periódicos tienen que tener a los gobiernos como enemigos? El periódico tiene que tener a la mentira como enemigo, pero no a los gobiernos. Entonces, lo ven con normalidad, ese tipo de enemistad, de gran enemigo, y lo publican sin ningún tipo de pudor. Y durante esos 10 días de frenetismo, nunca explicaron cómo se renuevan las licencias, cómo se dan las licencias, cómo se renuevan. No llevaron a ningún técnico, a ningún profesor catedrático, profesor titular de audiovisual que explicara cómo era el sistema de licencia. No llevaron nunca a ningún técnico que explicara cómo es el asunto de la licencia. No llevaron nunca a ningún profesor de derecho que explicara cómo son las licencias administrativas. Ese tipo de cosas no interesaban porque eso hubiera ido en contra de sus intereses informativos. Entonces, sigue la historia de que la amenaza continúa, y luego resulta que 17 días más tarde el canal clausurado vuelve a emitir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estaba clausurado o no estaba clausurado? Lo que se demuestra con esto es que nunca hubo ningún tipo de clausura y emitieron cuando quisieron. Podían haber emitido antes, pero esperaron 17 días para salir. Pero esto lo publican escondidito, a pie de página, para que no se vea tanto como los 10 días anteriores que han sido muy frenéticos. Pero aquí vuelve a ocurrir lo de siempre. Hay que hacer una nota de compensación. Esto les molesta a ellos porque va en contra de su noticia, entonces la ponen, la balancean, entre comillas, con una noticia que habla de que el número de la inmigración venezolana a Estados Unidos ha crecido como la de Cuba en los años 60. Y claro, si ahora en Estados Unidos deciden que los emigrantes de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, donde quiera que sean, pueden entrar libremente en Estados Unidos, ¿cuántos miles de colombianos, bolivianos, donde sea, van a Estados Unidos? Entonces, es una noticia típica que está preparada para salir cuando interesa, cuando pueda golpear al enemigo, ¿no?